9 de la mañana ya con 13 minutos, 9 con 13 en Radio Comas Noticias, 9 de la mañana con 13 minutos. A propósito del tema del alto costo, ya una ama de casa me decía, voy al mercado y la verdad que el dinero que llevo no me alcanza. Antes me alcanzaba, ¿no? Cada vez está más caro, sobre todo luego del tema de lo que viene a ser la pandemia del COVID-19, cosas que se han encarecido. A ver, ¿cómo en este caso consolidar una deuda? O sea, ¿cómo podemos consolidar deudas? A propósito de las deudas que se tiene, estamos en contacto con Nicolás Mendoza del Solar, cofundador de rebajatuscuentas.com, que es una entidad justamente que recomienda y analiza esta situación de lo que vienen a ser las deudas. Nicolás, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Radio Comas. Hola, buenos días Efraín, un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Bueno, sí, preguntarle al señor Mendoza a propósito de este tema, ¿no? Hay muchas familias que están justamente endeudadas, entonces, o tienen deudas, ¿no? En varias instituciones bancarias. Ya, ¿qué es una consolidación de deudas y cómo, en este caso, las personas, pueden acceder? Claro que sí. A medida que desarrollamos nuestra vida, a veces no tenemos una buena planificación familiar y, como bien dices, empezamos a tomar deudas en distintas entidades, ya sea tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos de consumo, entre otros. Y el problema es que a veces, y sobre todo en las tarjetas, las tasas de interés que nosotros pagamos es realmente elevadas. Hay tasas de interés que pueden llegar hasta el 70, 80% y pagamos solo los mínimos y mes a mes, a medida que estas deudas crecen, nos sentimos agobiados. Una consolidación de deuda es sacar un préstamo que por lo general tiene tasas mucho más competitivas y bajas que las deudas que tú normalmente tienes. Tiene plazos bastante favorables, pueden ser plazos bastante largos, hasta 10 años, y permite pagar todas las otras deudas y así quedarte con una sola entidad en donde tú puedes pagar tasas más bajas, plazos más largos y por ende cuotas más bajas. Y de cierta manera eso te da más holgura a la familia y permite reordenarte y poder salir más beneficiado, digamos, de esta situación, ¿no? Ya, ahora, habría que ver en este caso, analizar las tasas de interés que también parece que se han incrementado, ¿no?, de los bancos. Bueno, así es, digamos, todo este proceso inflacionario que está viviendo el mundo en general ha hecho que las tasas de interés en general aumenten y pasen. Bueno, el Banco Central de Reserva en los últimos 2 años pasó de una tasa de referencia de 0.25% a 7.75%, es decir, elevó fuertemente las tasas. Y eso ha hecho que muchas de las tasas que paguen las personas sean caras. No obstante, ya en el mercado habían tasas muy caras en las tarjetas de crédito y ese es un problema que muchas veces las personas entran con las tarjetas de crédito y simplemente pagan los mínimos y las tarjetas de crédito ya tenían tasas altísimas. Entonces, si bien es un efecto que las tasas de interés altas afectan a todos los consumidores, este tema de consolidación de deuda es relevante hoy en día como también lo es en el pasado. La gente siempre ha buscado mecanismos para poder consolidar sus deudas y ordenar sus finanzas personales. Muy bien, pero esta consolidación de deuda nos trae justamente beneficios. 5 beneficios nos dice usted, a ver si nos detalla uno por uno. Claro que sí, Efraín. Mira, el primer beneficio es orden, ¿ok? Cuando tenemos muchas entidades a pagar, podemos fallar en los pagos, podemos no tener claridad de lo que estamos pagando, cómo vamos amortizando la deuda, si estamos amortizando la deuda o no. Entonces, uno de los primeros grandes beneficios de una consolidación es tener orden, ¿ok? El segundo beneficio, Efraín, que trae el tema de consolidación de deuda es mayor ahorro y liquidez para la familia. Ya. Como te decía, como pagas solamente a una entidad, inclusive las comisiones es menores a las que pagas, las cuotas son menores a las que pagas, la tasa de interés puede ser menor y los plazos más largos. Eso brinda finalmente mayor liquidez a la familia, que hoy en día es altamente necesario, ¿no? Y, por ejemplo, te pongo un caso, nosotros en rebajatuscuentas.com, nosotros podemos dar préstamos hasta 10 años y en promedio las tasas que nosotros damos pueden ir desde el 20% hasta el 24%, es decir, muy por debajo de las deudas de consumo de la microempresa, que hoy en día están en 40-42%, ¿ok? El tercer beneficio es que puedes reinsertarte al sistema financiero. Muchas veces cuando tú tienes préstamos en muchas entidades financieras, puedes ser sujeto a denegarte nuevas posibilidades de crédito, porque la entidad financiera va a decir, oye, mira, esa persona tiene muchos créditos, está sobreendeudado. Entonces, hacer una consolidación de deuda permite poder tener nuevas posibilidades en el sistema financiero y poder reinsertarte.
Y bueno, por último, los destinos principales que te da esa liquidez adicional cuando tú consolidas es que puedes tener más dinero para poder invertir ya sea en tu negocio o poder generar una nueva fuente de ingreso, o por último hacer remodelaciones en el hogar, que también mucha gente utiliza nuestros préstamos de consolidación de deuda para hacer este tipo de temas, ¿no? Consolidar las deudas y sacar un tema adicional para remodelar las deudas, ¿no? Bueno, importante, ¿no? Importante tenerlo en cuenta justamente, una sola deuda. Es algo así como comprar la deuda, pues, ¿no? Sanear toda la deuda, ponerlo uno solo y a poner un orden primero. Eso es lo que habría que comenzar, ¿no? Correcto. Consolidar las deudas es pagarle a todos tus acreedores, a todos los que te han prestado, y consolidar la deuda en una sola entidad. Nosotros en Rebaja tus Cuentas damos tasas competitivas siempre y cuando tengamos siempre una garantía inmobiliaria y plazos hasta 10 años para pagarlo. Entonces eso brinda cuotas pequeñas que permite reordenar todo el tema de la economía familiar. O sea que las personas que están interesadas también podrían estar entonces a Rebaja tus Cuentas. Usted está mandando una tasa muy por debajo del mercado, me dice. Sí, la tasa más baja que tenemos hoy en día es 15% tasa efectiva anual. Ya. La tasa promedio hoy día está en 23% que nosotros ofrecemos, y la tasa promedio del mercado hoy en día está en 40%. Entonces definitivamente es sustancialmente menor a lo que los clientes pueden encontrar en el mercado, y sobre todo pueden financiarse a largo plazo, que es una buena solución en estos tiempos donde hay menor liquidez en las familias. Cuando tú ingresas a rebajatucuentas.com, te asignamos un asesor que te guía en todo el proceso y te va ayudando, haciendo cierta asesoría de finanzas personales para que puedas tener una opción adecuada para ti. Muy bien, la alternativa está por ahí entonces. ¿Qué es lo peor que hacemos y no debemos de hacer, señor Mendoza, cuando tenemos deudas? Mira, lo peor es no pagarlas. Y sé que puede ser... sé que a veces nos enfrentamos a situaciones difíciles, ¿no? Pero un deudor, cuando se enfrenta a esas situaciones difíciles, lo peor que puede hacer es ocultarle al acreedor esa información. O no brindarle información a la persona que se le debe. Muchas veces cuando la persona no enfrenta situaciones de no poder pagar, si la persona se acerca a la entidad antes que llegue estos problemas o que estos problemas se incrementen, hay posibilidades de buscar refinanciamiento, reprogramaciones, o buscar estructurar el préstamo. Una de las peores cosas que pueden pasar cuando alguien tiene deuda es dejar de pagar y desaparecerse. Eso es algo muy negativo para la economía familiar, para el historial crediticio. Esas deudas se incrementan considerablemente, entre otros. Y una de las mejores cosas es pagar las deudas, poder empezar tal vez por las deudas más caras, o empezar por las deudas más pequeñas, y así se van matando de esas deudas, y poco a poco ir construyendo un ratio saludable de deuda. Un ratio saludable de deuda es que destinemos como máximo el 25% de los ingresos familiares al pago de cuotas en deudas, incluyendo tarjetas de crédito. Ya, el 25%, por ejemplo, cuando estamos hablando de un sueldo, digamos, de 2.000, de 3.000 soles, por ejemplo, ¿cuánto máximo que podríamos endeudarnos? Hay que tener una especie de una tabla, ¿no? Claro, digamos, si tú ganas 3.000 soles, lo ideal, lo óptimo sería que pagues como máximo 750 soles en deudas, idealmente, ¿ok? Evidentemente, eso es lo ideal. Dentro de los parámetros máximos que, digamos, para ser una persona sujeta a crédito, si tú ganas 3.000 soles, lo máximo que podrías endeudarte sería 1.500 soles, que sería el 50% de tu ingreso, pero ya esa situación es complicada. Siempre hay que optar para que la deuda no sea más del 25-30% de tus ingresos. En el ejemplo que tú has dado de 3.000 soles, no pagues en cuotas más de 750 soles en deudas, ¿no? Muy bien. Por aquí me preguntan, me dicen, lo que pasa que también hay entidades o hay ese sistema del gota a gota que te prestan así rapidísimo. Hay que tener bastante cuidado con este tema, ¿no? Sí, la verdad que es importante entender, a veces las personas dicen, oye, nosotros por ejemplo en Rebaja tus Cuentas damos préstamos con garantía hipotecaria, y me dice, la gente dice, oye, pero ¿para qué me pides información de mis ingresos si te estoy dejando en garantía mi casa, ¿no? Y es importante que entendamos que los prestamistas, las instituciones financieras, el negocio de la institución financiera es el cobro de intereses, ¿no? Entonces, es muy importante hacer el análisis de que los clientes puedan pagar su deuda, porque nadie quiere estar, ya sea ejecutando garantías o en el caso peor de la cuota a gotas, que son acciones de cobranza terribles y que, digamos,
su negocio es hacer esas acciones de cobranza. Entonces, duden de esos créditos rápidos, duden de esos créditos que a solo te dan el préstamo, porque es probable que tengan ciertas medidas de cobranza bastante fuertes a la parte escondidamente, ¿no? Uh-huh. Nosotros, todos nuestros clientes pasan a una asesoría y no todos los clientes le damos el préstamo, a algunos les tenemos que decir y aconsejar ciertos caminos para que no, digamos, no están preparados, porque lo ideal es que, digamos, puedan tener un préstamo que se ajuste a la economía familiar. Claro, lo que pasa es que el formalismo tiene todo un proceso, bueno, todo un proceso y todo eso justamente no es tan simple por ahí. Y eso es lo que a veces se aprovechan también esta banda de delincuentes que lamentablemente nos han inundado en nuestra ciudad capital con el tema del gota a gota, que hay que tener cuidado. Muy bien, señor Mendoza, importante el tema de consolidar las deudas para no tener deudas con muchos bancos, tener una sola deuda que puede ser beneficioso justamente por ahí. Rebaja tus cuentas, pueden ingresar a la página web, usted nos dice que hay un asesor por ahí que les pueden justamente también brindar toda la información, ¿no? Así es, pueden entrar a rebajatuscuentas.com, poner simular préstamo o empezar asesoría, llenar un formulario muy rápido y enseguida lo contacta un asesor para que lo guíe paso a paso en todo lo que ustedes puedan necesitar. La mayoría de nuestros clientes piden los préstamos para consolidar las deudas, para capital de trabajo para su negocio, para remodelación de vivienda, y felices de poder ayudarlos. Tenemos más de 6 años en el mercado, estamos registrados en la SBS, tenemos operaciones en Perú y en México y felices de poder ayudarlos. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable, buen fin de semana, señor Mendoza. Buenos días. Gracias, Efraín, un abrazo, chau. Bien, gracias a Nicolás Mendoza Densolar, cofundador de rebajatuscuentas.com. Pueden entrar justamente a esta página. Ya ahí también pueden, en este caso, acceder al tema de lo que vienen a ser los préstamos, como nos ha comentado el señor Mendoza. Importante consolidar las deudas, ¿no? Tener cuánta deuda por aquí, un banco por aquí, otro banco, no sé, un mercado, ya tienen tantas deudas por ahí, consolidar uno solo, buscar un beneficio de venta de largo plazo, ya cuando se tiene justamente este tipo de situación. La gente está endeudada ahora por el tema luego de la pandemia.